Para poder agilizar esto, ¿cómo podría definirlo? La metodología de casos me ha sorprendido bastante, de maneras tanto positivas como un tanto negativas. Los principales peros que le veo a la metodología de casos es la inmersión que ésta hace sobre nosotros. Nos obliga a pensar dentro del caso, a inmiscuirnos en ello, y a través del trabajo duro y la discusión con otras personas, nos lleva a un verdadero aprendizaje que, aparte de lo tradicional, siento que se queda mucho mejor dentro de la mente de los involucrados. En cuanto a las contras, las principales contras que le vería es bastante forzoso, trabajoso, no sé cómo explicarlo de la mejor manera. Si bien me gusta que te obliga a pensar a fondo y a inmiscuirte más que en otro tipo de materias, es cierto que hay que pensar una y otra vez. Hay que estar verdaderamente presente dentro de el caso. Hay que ponerle toda tu atención y hay que pensar a fondo cómo resolverlo. El trabajo es bastante importante dentro de esto, por lo que lo definiría como una excelente manera de aprendizaje. Aunque sí, si eres bastante flojo o eres bastante distraído, te costará mucho trabajo el llegar a llevarla de manera constante, de ser constante en ella. No digo que sea imposible, pero le costará más que a otros, que en mi caso podría ser eso. En cuanto a un plan de acción para resolver el caso, tengo uno preparado que me gustaría presentarles. Puede que se vea un poco volteado, pero trataré de explicarlo de la mejor manera posible. El plan de acción para resolver un caso. Lo definiremos con 5 pasos, los cuales están dentro de la propia metodología. ¿Quién va a resolver el caso? Dentro de la clase, si es que piensas llevarla, la tendrás que resolver tú y tu propia clase. Es más que obvio que en este tipo de materia y en este tipo de metodología, el profesor trata de inmiscuirse lo menos posible, ya que busca que los alumnos creen su propio conocimiento y que lo compartan con el resto para poder nutrirse mutuamente. El qué, el cómo lo vamos a resolver, es la metodología de casos. Ya lo voy a ver. El cuándo se tiene que resolver un caso, si bien la preparación que puedes hacer para resolver un caso puede ser anterior a que empiece tu clase, la resolución va a empezar durante la clase y el tiempo que debes de hacerlo, en nuestro caso, es de 2 horas. Pero me gustaría definirlo como lo más pronto posible. Tienes las 2 horas para resolverlo, pero debes apurarte lo más que puedas. ¿Dónde vas a resolverlo? Eso se va a resolver siempre dentro del salón de clase. No lo vas a poder resolver antes ni después, porque entonces no habría un aprendizaje mutuo. Y el cómo lo vamos a resolver, eso te lo presento ahorita con un diagrama que tengo preparado. Dentro de este diagrama de Gantt te voy a presentar cómo vas a ir resolviendo el caso poco a poco. Con las actividades, en este caso no he puesto responsables porque no tengo bien la idea de a quién me estoy dirigiendo.
Sin embargo, en los primeros casos casi siempre eres tú y el resto es tu grupo. No es muy correcto repetir, así que tampoco lo he puesto por eso. Empezaremos con la preparación individual, seguiremos con el ciclo corto y pasaremos al ciclo largo. Lo haré en medida que nos digan nosotros, así que tenemos 2 horas para resolver un caso. Para ello, empezaremos leyendo los párrafos de apertura y cierre que nos presente el mismo caso. Esto para darse una idea y obtener la mayoría de la información que necesitaremos para ir resolviendo el caso poco a poco. Responderemos a 5 preguntas claves. El quién va a resolver el caso, cuál es el problema que tiene que resolver, cuándo lo tiene que resolver, dónde lo va a resolver, dónde empieza su responsabilidad y dónde termina, y el cómo, que eso es a través de el marco de decisión y el ¿cómo se dice? El cubo de decisión, perdón, el cubo de dificultad. Pasaremos a ojear el cuerpo del caso para darnos una mejor idea de esto después de haber resuelto lo anterior, y pasaremos a comparar nuestras respuestas con el resto de nuestros compañeros. A posteriori empezaremos definiendo en el ciclo corto el problema del caso. De ahí enlistaremos todos los asuntos de fondo que pueden ayudarnos a resolver este caso. Todo lo que pueda ayudarnos lo pondremos ahí. Pasaremos a una matriz de importancia-urgencia, en la cual vamos a definir la importancia que tiene el caso y la urgencia que tiene para ser resuelto. Con la información que tenemos de los anteriores y haremos un análisis de datos en un diagrama de Ishikawa o diagrama de cabeza de pez. Definiremos el problema en la cabeza y utilizaremos las espinas para poner los asuntos de fondo e información que pueda ayudarnos a nutrir un poco más esto y resolver el caso con esa herramienta. Una vez hecho esto, pasaremos a generar las alternativas para resolver el caso. Pensaremos dentro de ellas y buscaremos la que mejor se acomode a resolver el problema. Ojo, quiero dar a entender un punto dentro de la generación de alternativas. El caso ya puede contar anteriormente con alternativas, y si bien pueden ponerse dentro del caso, en la probabilidad de que no se hayan puesto en acción ya, podemos... ¿cómo puedo definirlo? Debemos de poner alternativas según el número de alternativas que ya tenga el caso. Me explicaré. Si el caso ya tiene una alternativa, buscaremos poner 2 alternativas. En el caso de que tenga 2 alternativas, buscaremos poner una. Y en el caso de que tenga 3 o más alternativas, buscaremos poner una alternativa más. Esto con la finalidad de siempre nutrir el caso con el aprendizaje propio, poniendo un poco de nosotros. Una vez generadas las alternativas, haremos una lista de criterios cuantitativos y cualitativos con las cuales vamos a evaluar nuestras alternativas generadas. Evaluando las alternativas, vamos a darnos cuenta de que siempre hay una mejor que las demás, la cual va a ser llamada la alternativa preferida, y la vamos a tener que justificar. Esto lo haremos en base a los pros y contras que le encontremos a la alternativa y a base de criterios que van a salir en los cuantitativos y cualitativos. Por último, pasaremos a construir el plan de acción, el cual se va a definir con las preguntas que hicimos también al principio del caso, las cuales vuelven a ser quién, que va a ser el responsable de resolver el caso, en este caso qué, cuál es la alternativa con la que la va a resolver, cuándo lo va a resolver, cuándo va a empezar a resolverlo y cuándo tiene que terminar, el dónde va a empezar a resolverlo y a dónde lo va a llevar la resolución,
Y por último el cómo, que es a través de un diagrama como este. Eso sería todo y les agradezco mucho. Que tengan buena tarde.